Estamos hablando acerca del juicio del diluvio. Esta es la cuarta parte de este tema, el juicio del diluvio de esta serie, que sin pensarlo se convirtió en una serie. Hoy voy a hablarles del mismo tema, pero bajo el título Como en los días de Noé. Y vamos a mirar en Lucas capítulo 17, versículo 20. Este pasaje también aparece en Mateo capítulo 24, versículo 23 al 28. En el versículo 20 del 17 leemos así. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, y este reino que ellos esperaban era un reino físico, pues estaban bajo el dominio del imperio romano y ellos esperaban librarse de ese dominio y que un rey se levantara al buen estilo de David para que los librara de la mano de esclavitud de los romanos. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando deseareis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Yo creo que todos nosotros anhelamos ver un día en que el Hijo de Dios, en que el Señor Jesucristo venga, y entonces toda prueba y aflicción que enfrentamos en esta vida terrenal cese. Dice versículo 23, y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque el reino de Dios no es físico, sino espiritual. Ahora dice, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde el extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su venida. Pero primero es necesario que padezca mucho, es decir, que vaya a la cruz y pase por el proceso del sacrificio de la cruz y sea desechado por esta generación, por la generación judía. 26. Como fue en los días de Noé, ese es el punto principal al cual me quiero referir. Como en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre, es decir, los días previos a la venida del Señor y al comienzo de los juicios del Apocalipsis. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, y subraya esa palabra asimismo, es decir, como sucedió en los días de Noé, asimismo sucederá en los días previos a la venida del Señor. Asimismo como sucedió en los días de Noé. Y luego dice, como en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y qué importante entonces es estudiar acerca de los días de Noé. Aquí también habla de los días de Lot. Cómo vivían aquellas personas en el tiempo de Noé para que trajeran sobre ellos el juicio, o cómo vivían aquellas personas en el tiempo de Lot para que trajeran sobre ellos el juicio, o cómo viven las personas hoy para que traigan el futuro juicio sobre ellos hoy. Eso que caracterizó los días de Noé es lo mismo que caracteriza los días previos a la venida del Señor. Por eso es muy importante entonces que estudiamos, porque aquí tenemos un material profético que el Señor nos suministra para que estemos alertas aquellos que conocemos del Señor. Así que aquí hay 3 eventos en ese pasaje, 3 eventos de juicio, ¿no? El evento del juicio de los antidiluvianos, la destrucción de Sodoma y Gomorra y los juicios finales, que son los mayores juicios. Usted estará pensando, ¿por qué este pastor habla tanto de estos juicios? Bueno,
es necesario que les enseñemos, que les prediquemos acerca de los acontecimientos finales para que usted se aperciba, porque esa es la idea en la literatura profética. Y bueno, por lo menos hay unos 10 rasgos característicos de los días de Noé. Y hoy posiblemente estudiaremos a ver hasta dónde alcanzamos en los 20 minutos que tengo, porque ahora vamos a ajustar nuestras predicaciones a un horario establecido, porque cuando abramos los cultos no vamos a poder predicar más de 20 minutos, porque el culto no puede ser más de una hora, según las normas de bioseguridad que tenemos que atender. Y tenemos que atenderlas necesariamente como lo dispone la ley, hermanos. Muy bien. Entonces, ¿cómo eran los días de Noé? Ya seguramente en las veces que he compartido, ya he hablado acerca de algunos de ellos. Pero aquí encontramos algo nuevo. En primer lugar, ellos vivían para el disfrute temporal. Ellos vivían para el disfrute carnal. Ellos vivían solamente pensando en la vida temporal y material, pero en la vida de alegría, de gozo, de fiesta, de regocijo. Ellos solo pensaban en eso. Dice el versículo 38, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Compraban, vendían, dice el versículo 28. Uno puede suponer, pues, estaban teniendo una vida normal, una vida cotidiana, ¿no es cierto? Pues comer es una cosa cotidiana, beber, casarse, en fin, comprar. Al parecer, el Señor trajo el juicio sobre los antediluvianos cuando ellos estaban haciendo las tareas normales de la vida. Podría uno pensar que el Señor está por allá en el campo con el ganado y de pronto empezó el diluvio, la lluvia. La señora está allá en su casa, el niño está jugando con el vecino, están en las tareas cotidianas. Así vino el diluvio. Y sabe usted que pues tiene sentido pensar de esa manera, porque en Mateo capítulo 24, en el versículo 29, versículo 40, dice, del capítulo 24, dice, entonces estarán dos en el campo. ¿Qué están haciendo? Trabajando. El uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, uno fue salvo y el otro se condenó. Estamos aquí hablando de la venida del Señor. Cuando el Señor venga y rapte su iglesia, dos estarán en el campo en el momento de la venida del Señor. Uno será tomado, salvo, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, haciendo tareas de la casa. Una será tomada y la otra será dejada. Quiere decir que era una cristiana y otra que no era cristiana. O una que era salva y la otra que no era salva, ¿no? Y están realizando tareas normales de la vida, ¿no? Y luego dice el 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir el Hijo del Hombre. Y en Lucas dice que dos estarán durmiendo en una cama, al parecer esposos. Uno será tomado y el otro será dejado. A la venida del Señor, el mundo parece normal, las cosas parecen seguir su rumbo corriente y normal, cotidiano, cuando el Señor venga. Ese es un sentido correcto para interpretar el pasaje, pues, de Lucas. Pero si Lucas presenta como un hecho importante el que comían y bebían en esos días, me está hablando de que lo hacían de una manera exagerada, extrema, de que eso se había convertido en algo prioritario, importante, solamente en comer y beber, sino en participar de festividades, de festines y de
todo lo que trae consigo ese compartir. Así que Lucas se está refiriendo a eso, de que la gente en los tiempos de Lot desentendió el llamado de Noé, desentendió el llamado de Noé profético, porque ellos estaban embebidos en sus fiestas, en sus rumbas, en sus bailes, en sus comidas, en sus celebraciones, que lo que a ellos les importaba era disfrutar de los deseos de la carne, los placeres de la carne y de la vida temporal. Y parece que muchas personas tienen como propósito eso. Como dice Salomón en el libro de Eclesiastés, me propuse agasajar mi carne, dice él. ¿Y cómo la agasajó Salomón? Con música, con comida, con logros personales, en fin. Ese es el tiempo más oscuro de la vida de Salomón, cuando él decidió vivir de manera terrenal y temporal, poniendo sus ojos en las cosas terrenales. Un día un pastor me dijo, me quiero separar del ministerio, me quiero retirar del ministerio. Y yo le dije, ¿por qué? Uno no quiere retirarse del ministerio porque el llamado de Dios, pues, es permanente. Me dijo, porque tengo un hijo, uno es cristiano y el otro no es cristiano. Y el que no es cristiano se la pasa en rumbas, se pasa tomando, se la pasa con los amigos, es mal estudiante, no hace nada en la casa, es vago, es mal estudiante. Y estoy sufriendo con él. Y suele suceder que cuando a veces estamos nosotros en culto, él entra y entra borracho. Y a veces interrumpe el culto. Como ese pastor vivía en el segundo piso, pues él entra por el salón y sube al segundo piso y pone música mundana. Esa música metal y esa música. ¿Y cómo le decimos al muchacho que está borracho que nos deje hacer el culto? Ese pastor estaba sufriendo con ese joven así. Y un día, ese joven se fue con 2 amigos y 2 amigas y se fueron en el carro, sacaron a escondidas el carro del papá, que no estaba el padre, y se fueron por allá a una fiesta, a una rumba. Por allá como a las 2 de la mañana salieron para devolverse a la casa y venían con música a alto volumen, venían consumiendo licor y en una autopista se estrellaron en un puente. Y fue tan grave la estrellada que inmediatamente murieron 2 de ellos. Uno, el hijo del pastor que iba manejando, y otro, un amigo de él. Y los otros 2 quedaron heridos y lo llevaron al hospital y murieron los otros 2. Y pues claro, el papá desconsolado, llorando por la muerte del hijo. Después de que él murió, él nos contó el testimonio. Y alguien dijo, pues terminó en su ley, en lo que quería, en lo que le gustaba, en lo que le placía. Y vino la muerte y no supo ni en qué momento murió, lo tomó de sorpresa, porque andaba en su cuento del mundo, su pecado del mundo, en su fiesta, en su jolgorio. Amigo, eso es lo que le importa al mundo hoy, eso es lo que el mundo quiere, agasajar su carne. Comer, beber, vestir, pasear, deleitarse. Eso se llama el hedonismo. Y hay un pasaje en la Escritura que me sorprendió cuando lo leí hoy, está en Mateo, es Isaías capítulo 22 del libro de Isaías, versículo 13. Dice así, llegamos desde el 12, dice, por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día al llanto y a endechas y a raparse el cabello
es decir, arrepentirse y a vestirse de cilicio. Dios le está llamando por él y diciendo, yo los llamo este día a que se quebranten, a que lloren, a que se humillen. Y luego miren lo que dice el 13. Y he aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne, bebiendo vino y diciendo, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Cómo les parece ese pasaje, ese versículo? ¿Cómo es que el profeta Isaías le está profetizando y le está diciendo, mire, van a venir un juicio sobre usted? Y está aquí hablando de los asirios. Los asirios los van a venir, los van a invadir a ustedes. No sabe lo que va a pasar. Y no le creyeron al profeta y dijo, no, pues... Y algunos de manera sarcástica decían, si nos van a matar, pues hagamos fiesta y hagamos rumba y comamos, pues al fin y al cabo nos van a matar. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces, ese pasaje también lo hace referencia el apóstol Pablo en el capítulo 15 del libro de Corintios. En el versículo... capítulo 15 del libro de Corintios. Está hablando Pablo de la resurrección, pero hay unos de los que no creen en la resurrección. Al no creer en la resurrección, no creían en la vida eterna. Entonces pensaban que lo máximo de la vida era agasajar la carne y vivir gozando en deleites y placeres para la carne, porque al fin y al cabo, después de que la persona se muere, no pasa nada más. Eso se llama epicurismo. Y es un momento de Epicuro. Y eso se convirtió en una filosofía y en un tiempo fue como una religión. Agasajar la carne y vivir en fiestas y deleites y placeres, porque al fin y al cabo todo se acaba. Y eso me parece terrible. Así vivía la generación cuando vino el diluvio. Y dice el Señor que así vive la generación esta cuando venga el Señor. Y en el capítulo 32 del libro de Éxodo, la Biblia dice que Moisés subió al monte y por 40 días estuvo en el monte. Y Moisés no bajaba del monte. Entonces ellos dijeron, ¿qué pasó con Moisés? Seguro algún animal se lo comió por allá, murió. Y mire, en lugar de que ellos buscaran a Dios, oraran y pidieran la guianza a Dios, dijeron, hagamos un Dios y hagamos fiesta a ese Dios y bailemos. Eso está en Éxodo 32. Y bailemos y tomamos y comamos. Y los comentaristas dicen que ellos convirtieron una fiesta, esa fiesta en paganismo a tal punto que adoraron a esos dioses con depravaciones sexuales, dicen algunos comentaristas. Fue tan grave esa rumba, esa fiesta, esa depravación, porque cuántas cosas se ven en fiestas mundanas, cuántas cosas. Se ve droga, se ve sexo, se ve cantidad de cosas. Ese es el mundo al cual nosotros les predicamos hoy, de que un juicio de Dios va a venir. Número 2, serán días de mucha violencia. Bueno, ya lo hemos dicho, pero quiero llamarle la atención que serán días donde los que determinan la violencia son los hombres por su carácter malévolo, por su tendencia constante al mal. Y sabe usted, hermano y amigo, que la palabra de Dios describe el carácter de esos hombres de los últimos tiempos. Mira aquí, Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 1. El título dice, carácter de los hombres de los postreros días. ¿Qué quiere decir los postreros días? Los días previos a la venida del Señor. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo va a ser? ¿Cuál es el carácter de ellos? Dice,
también debes saber esto, como todos debemos saberlo, porque en los postreros días, ahí está, los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Así que vendrán tiempos. Déjeme decirle que nunca antes habíamos vivido tiempos tan peligrosos como nosotros estamos viviendo ahora. Nosotros estamos en un pueblo donde cuando yo llegué aquí a Mariquita hace 27 años, dejamos las puertas abiertas y no pasaba nada. Dejamos los vehículos afuera, las motos afuera y dormíamos y no pasaba nada. Y varias veces nos quedaron vehículos afuera de la puerta, de pronto la cerramos así, a veces ni la cerrábamos y no pasaba nada. Pero mire cómo las cosas han cambiado. Qué tan inseguro se ha vuelto, qué tan peligroso se ha vuelto un lugar tan seguro como era este. Y dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables. Y cuando yo pienso en el término implacable, yo pienso en esas personas que en las venganzas torturan a sus enemigos. Son implacables. Hay quienes son implacables. Sin afecto natural quiere decir, no tienen el menor sentimiento de piedad por el prójimo. Se deleitan en hacerle mal y destruir al prójimo y atacar al prójimo. Hace unos pocos días yo llamé a uno de mis familiares y pregunté por uno de los sobrinos míos y me dijeron, estuvo muy grave, estuvo a punto de morir. ¿Qué pasó? Tuvo como un cierto discusión con un señor ahí, pues sin mediar palabra el señor sacó un cuchillo y le dio 5 puñaladas. Sí, porque así. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Antes que el Señor trajera el diluvio, hubo un estallido de violencia. Hubo una violencia exacerbada, hermanos amados. El crimen, por ejemplo, el crimen organizado se convirtió en una empresa, es una empresa. Y yo leía que el crimen organizado es miles de millones de pesos, porque trafican con minería ilegal, con narcotráfico, con el delito mismo, terrible. Hay ahora lo que se llama el crimen transnacional, ¿no? Es decir, ya bandas armadas que tienen sus tentáculos en varios países del mundo. Y hace poquito cogieron a un colombiano aquí, se llama alias A, que es uno de esos delincuentes terribles de cuello blanco. Y un estudio de la Organización Mundial de la Salud dice que en el 2019 hubo por lo menos 2 millones de personas muertas por violencia. Y que la violencia, dice la Organización Mundial de la Salud, es un problema de salud pública. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la violencia afecta negativamente a todo el mundo. Y por eso se decretó un problema de salud pública. Y dice también el informe de la Organización Mundial de la Salud que los que más sufren son los niños y las mujeres. Terrible. Todos los domingos por la tarde yo veo 2 documentales y estudio algo sobre algún país. Yo estaba viendo cómo tratan las mujeres en Pakistán. Estaba viendo un documental de Pakistán y uno sobre Irak, sobre Irán, para aprender un poquito de cultura general. Y cómo viven en esos países, esos son dictaduras terribles, hermanos amados. Dice un informe del Tiempo que en Colombia hay por lo menos 2.000 bandas organizadas, peligrosas y conocidas, 2.000, como los urabeños
o como los rastrojos o como esas bandas armadas, así tan peligrosas como es, hermanos. Número 3, estamos hablando de cómo eran los tiempos previos a la venida del diluvio. Será parecido a los días antes de la venida del Señor. Número 3, había menosprecio por el matrimonio. Había menosprecio por el matrimonio. Y tenían como por lo menos 3 problemas, mire. El primero, eran los matrimonios mixtos. Que se casaban los de la línea de Set con los de la línea de Caín. Con los de la línea de Abel con los de la línea de Caín. Los que temían a Dios con los paganos. Y los paganos terminaron convirtiendo en paganos a los que temían a Dios. Y eso dice que los hijos de Dios, capítulo 6 del libro de Génesis, se casaron con las hijas de los hombres. Hermano, mire, a veces la iglesia está cayendo en ese error. Y los jóvenes y las jovencitas cristianas están estableciendo relaciones con los que no son cristianos y se están casando. Cuando yo recibí el seminario, un seminario sobre los matrimonios civiles, para que me dieran la autorización de hacer matrimonios civiles como los notarios. Estuve en un seminario y capacitándome y nos dijeron, porque el seminario era cristiano, nos dijeron, hay personas que usted no debe casar, o por lo menos resistirse a hacerlo, y unos que definitivamente no debe casar. Por ejemplo, usted resístase a casar personas menores de edad, porque son personas que no tienen la experiencia ni la madurez. Entonces esos matrimonios de menor de edad, esos están casi destinados al fracaso. Entonces procure no hacerlo. Número 2, procure o no procure, definitiva y determinadamente usted no va a casar homosexuales. Prefiera retirarse antes de hacer eso. Y tercero, no case a cristianos con inconversos, porque usted le ayuda al cristiano en su fracaso. Nos dijeron allá. Y un día una hermana me dijo, pastor, estoy enamorada. Yo le dije, bueno, ¿y de quién? Ya una señora de unos 40 años. Yo le dije, ¿y de quién? Esta es una oportunidad buena para ella. Me dijo, pues no es cristiano. ¿Ah, no? Dijo, no, pero es una persona profesional y es una persona que tiene un trabajo importante, es una persona culta, no me va a impedir venir a culto, yo no voy a tener problemas con eso. Y puede ser que en el camino se convierta al Señor. Me dijo, ¿usted qué opina, pastor? ¿Usted me dice que me case o no? Yo le dije, no, se case. Y le mostré los pasajes en la Biblia. Entonces ella se fue a otro pastor para comprobar si el consejo era correcto. Y el pastor le dijo, bueno, si no le impide venir a culto, si no le impide congregarse, si es una persona culta y no la molesta y usted ya está como quedadita, pues cásese, porque ¿qué? Agarre, esa es la oportunidad. Y se casó. Y hará como unos 4 meses que vino y me dijo, pastor, estoy sufriendo con mi esposo. Yo sé que me casé en desobediencia, que desobedecí al Señor y estoy pagando las consecuencias, así me dijo. Hermanos, amados, ese era un problema de ese tiempo, como es un problema de la iglesia hoy. Hermano amado. El segundo problema que tenía era la poligamia, existía la poligamia. Y Lamed fue el primero que tomó 2 mujeres. Lamec significa gustador, fíjese, gustador o vigoroso. Vigoroso para tener 2 mujeres y gustador para que le guste a más de una. Ese era Lamec. Y bueno,
nosotros vivimos en un país donde no es legal la poligamia, pero sí hay personas que permiten la poligamia, que viven con su esposo y saben que ese esposo tiene otra, y viven con el esposo, no importa si tiene otra o no, si tiene otro o no. Terrible. Y número 3, existía el divorcio. Se casaban y se daban en casamiento. Y esa frase quiere decir que se casaban, sí mucho, pero que se separaban y se volvían a casar, y se volvían a casar y se separaban, como hoy. Personas que se han casado 5, 6 veces, 7 veces. Leí de una persona que se ha casado 12 veces. Esa es la generación de estos días, hermanos amados. El matrimonio es desechable. Incluso había un proyecto de ley, yo lo escuché del proyecto de ley. El proyecto de ley decía que las parejas se casaran por 7 años, y si a los 7 años se habían entendido, se entendía que les iba bien, entonces que renovaran ese matrimonio. Fíjese usted, como el que renueva el pase de conducción o qué sé yo. Ese es el mundo en que estamos viviendo hoy. Cuando al Señor Jesús le preguntaron en Mateo capítulo 19, le preguntaron, mire lo que le preguntaron, 19, versículo 1 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí, dice. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿le es lícito al hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído? ¿Qué tenían que haber leído? La Biblia. ¿Y dónde estaban los pasajes? Empezando el Antiguo Testamento, recién que la primera pareja se casa. Entonces vinieron a él los fariseos diciendo: ¿es lícito al hombre divorciarse de su esposa por cualquier causa? Y él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ya no serán más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separará. Eso es lo que dijo Jesús: no lo separará el hombre. Amén. Y número 4. Estos eran días de predicación profética. Y vamos a dejar para terminar el domingo que viene, hermanos. Podemos estudiar después cómo eran los días de Lot. Gloria al Señor. Te damos gracias, bendito Señor, por tu santa palabra.